la organización, la ONG STS. Yo pregunté antes qué significaba. Me dirá Melissa si en este caso va a estar, que quiere contarnos de qué se trata. Melissa, bienvenida, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué significaban las siglas? Me Sí. preguntabas. Significan Soluciones Tecnológicas Sustentables. Es el nombre que se le puso originariamente en el 2009, cuando nace la ONG. Ahora simplemente nos llamamos STS Rosario y con eso alcanza. Melissa, bueno, la verdad, en principio, una propuesta importante, acércate bien al micrófono así te escuchamos bien. Una idea que también es muy buena, muy importante, que quieren tener ustedes, en medio de una campaña electoral con tantos candidatos, saber en este caso cuál es la mirada, la agenda que tiene cada uno de los candidatos para lo que viene en el caso de ser gobierno, ¿no? ¿Es así? Así es. Bueno, nosotras presentamos un proyecto que se llama Promesómetro, que la idea es evaluar las promesas, digamos, de campaña o propuestas de campaña de candidatos y candidatas a Intendencia de Rosario, específicamente sobre las problemáticas socioambientales, que son, digamos, es el tema que tratamos en la organización. Bueno, la idea del promesómetro, por un lado, es poner en agenda este tema, porque muchas veces queda como medio relegado dentro de las propuestas de campaña o de las plataformas políticas. Entonces, por un lado, eso, decir, bueno, esto nos interesa, esto es importante. Y por otro lado, es generar una herramienta para las personas, la ciudadanía, las personas que vamos a votar, para saber qué están pensando esos candidatos, qué proponen en cuanto a estas problemáticas, como para que las personas que les interese este tema puedan saber y puedan tener información para al momento de votar. Totalmente. Melissa, ahí hay una cuestión, porque, a ver, no me quiero ir del tema. Seguramente va a haber mucha gente que va, a la hora de ir a votar, uno va a votar y analiza varias cuestiones, pero en muchos casos, por ahí hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a votar porque la verdad que está pensando en algo importante como es con qué medio ambiente vamos a trabajar, qué medio ambiente queremos. Y ahí en ese caso hay un montón de cuestiones, ¿no? Pero mucha gente se va a decidir por esto, calculamos. Sí, obviamente, como decís, hay un montón de factores que la gente tiene en cuenta al momento de votar, pero hay un montón de personas y cada vez más que le dan mucha importancia y valor a estos temas, fundamentalmente porque son problemas que ya estamos viendo, que están sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, y que es urgente trabajarlos y abordarlos. Entonces, yo creo que hay personas que sí lo van a tener en cuenta al momento de decidir a quién van a votar. Yo voy a cometer un pecado. Voy a nombrar a alguien que me parece a mí es la persona, por lo menos lo que yo veo, por ahí a lo mejor se me está pasando alguno, pido disculpas, pero que por lo menos en los últimos años, o en esta gestión, estos últimos 3 años y medio, yo vi trabajar con agenda de medio ambiente en la política, que es Mónica Peralta. No sé si la conocés, la ubicás, seguramente sí. Una persona activa en el tema medio ambiente, presentando proyectos, buscándole la vuelta, reuniéndose con organizaciones, tratando de poner en agenda de la política. Y no es candidata, lo digo también, no es candidata para estas próximas elecciones, por lo menos hasta acá no es candidata. Pero lo ves, seguramente la conocés, sí. ¿Y lo ves de esta forma? Sí, la conocemos porque ella ha aportado a tanto STS como otro proyecto en los que estamos, que se llama Resapiens, que es sobre educación ambiental, así que sí, tengo conocimiento que trabaja sobre el tema. Debería haber más Mónica Peralta, ¿no? ¿O no? Y bueno, eso es lo que vamos a evaluar ahora. Sabemos que hay digamos, algunos candidatos y candidatas que vienen trabajando sobre algunas cuestiones. El tema es que cada vez más las cuestiones ambientales pareciera como que está más en agenda, pero a la vez, si uno profundiza o rasca un poco, suelen ser cuestiones más declaratorias o más una fachada
que algo verdaderamente, que tenga una profundidad real y que sea un abordaje integral y pensando más en profundidad. Entonces la idea de esta primera etapa, que es para las PASO, es hacer un relevamiento más general sobre las propuestas y ya en las generales hacer un poco más de profundidad. ¿Tienen algunos ejes para Sí. los... Contame. Bueno, nosotras dividimos a las problemáticas socioambientales en 4 ejes. Lo hicimos para un trabajo un poco más ordenado, pero bueno, sabemos que en realidad las problemáticas es muy difícil dividirlas, como que atraviesan varios sectores, pero bueno, los 4 ejes que dividimos son residuos, urbanismo sostenible, humedales y ecosistemas urbanos y producción y economía local. Bien. Esos son los 4. Bien. ¿Les preocupa, obviamente, que a los rosarinos los que más nos preocupa, el precandidato a gobernador o los precandidatos a la gobernación tienen que tener una mirada de toda la provincia? Por allí el medio ambiente o algunas cuestiones pasan aquí, como la quema en las islas, que aborda a todo el sur santafesino, pero en el oeste o en el norte son otros los problemas medioambientales que se tienen. Por ejemplo, se me ocurre con algunas empresas, algunas industrias y sus desechos y sus residuos, en este caso, que van tirando. Quiero preguntarte por el tema del Ministerio de Medio Ambiente actual. ¿En qué nivel? En el nivel provincial. Provincial. ¿Cómo, sí. cómo trabajaron? ¿Pudieron articular? ¿Crees que estos 3 años y medio fue bueno el laburo del Ministerio de Ambiente? Y con el Ministerio de Ambiente hemos trabajado fundamentalmente desde uno de nuestros proyectos, que es Rosario en Bici, por un lado. Que bueno, el proyecto organizó hace 2 años el Foro Mundial de la Bici. Entonces, bueno, ahí el Ministerio estuvo involucrado. En general es como aportando dinero para llevar adelante los proyectos. Ahora también estamos en conversación por un curso de educación ambiental para docentes. Sí hemos tenido contacto, nos han invitado a participar en algunas discusiones sobre el tema humedales. Así que sí, tenemos un contacto. ¿Fue activa la ida y vuelta? ¿Fue activo? Sí, sí. En general, desde STS solemos trabajar con el Estado más a nivel municipal y a nivel provincial. En eso no tenemos ningún problema de trabajar en conjunto. Bueno, muchas veces nos consultan sobre algunos temas. Bueno, en el Consejo también hemos participado, en el Consejo Deliberante de Rosario. Y así que tenemos diálogo. Siempre lo que pasa con las áreas dedicadas a lo ambiental en todos los niveles es que suelen tener muy poco presupuesto. Muy poco presupuesto. Suelen ser como espacios medios relegados y entonces bueno, las personas que están ahí lo hacen muy a pulmón. Entonces, bueno, sabemos que es difícil trabajar en esos espacios por esto, por la falta de presupuesto que hay, que bueno, es una de las cosas que queremos como poner sobre la mesa, bueno, que si para el Estado es importante estas problemáticas, bueno, que lo demuestre también con presupuesto. Melissa, quiero aprovecharte en tu visita en algunas cuestiones. Ya volvemos al promesómetro. Me encanta la palabra, me encanta la idea, ¿no? Del promesómetro. Está buena porque en definitiva, ojalá que no queden en promesas lo que les planteen, ¿no? Pero primero, a ver, ¿cómo hay que tomar lo que pasó? Ustedes seguramente lo han analizado. Creo que ha sido el problema, los 2 problemas más importantes que hemos tenido en los últimos años. Y lo han analizado, lo han charlado, o por lo menos lo han charlado, lo han debatido. Las quemas en las islas que hemos tenido, toco madera que no vuelvan, ojalá que no vuelvan. Y el tema de la bajante del río que nos hizo un llamado de atención, ¿no? ¿Cómo abordar esto en la idea de lo que ya pasó y en lo que puede llegar a pasar? Y ahí, bueno, a nosotros nos parece importante fundamentalmente trabajar sobre las causas de las problemáticas, en cualquier tipo de problemática ambiental. Bueno, pensar por qué se da ese problema, cuáles son las causas de fondo y trabajar sobre esas causas, porque si no, los incendios van a seguir ocurriendo y bueno,
si bien obviamente hay que trabajar en la respuesta a ese problema, o sea, bueno, cómo respondemos a esos incendios y demás, nos parece fundamental trabajar sobre las causas, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la quema de humedales, que es algo que atraviesa distintos niveles, digamos, no solo a nivel municipal, provincial, entre provincias y nivel nacional, es fundamental que haya una coordinación en el trabajo entre los distintos niveles, y eso me parece que es una de las falencias, porque muchas veces se tiran la pelota, la responsabilidad de tal, y bueno. Y la verdad que desde la ciudadanía, de las organizaciones, necesitamos que haya una coordinación efectiva y que no solo se coordine entre niveles, sino con todos los actores que están involucrados en la problemática. Organizaciones, pescadores, pobladores de las islas, la ciudadanía en general que está afectada, no sé, efectores de salud, todos los actores que puedan digamos, trabajar en conjunto, un trabajo en conjunto real entre todos esos actores y entre todos los niveles. Porque esto ese punto, sobre todo el tema de la quema de la isla, atraviesa un montón a los estados, a los distintos estados. Es más, a la justicia también, porque la justicia tiene su parte, y después está lo medioambiental. Quizás hasta diría el último eslabón, ¿no? O el primero, depende del lado que uno lo quiera ver. Es que en realidad es un todo. Es un todo. No hay... Exacto. Por eso nosotros también hablamos de problemáticas socioambientales, porque creemos que es imposible separar. Claro. Como, bueno, esto es un problema ambiental, un problema social. En Exacto. realidad está todo de la mano, y bueno, uno de los parámetros que nosotras tenemos para evaluar estas propuestas de campaña es la integralidad de esas propuestas. Bueno, ¿es algo que se plantea como algo aislado o en realidad que está conectado con un montón de otros problemas de la ciudad? Y además, volviendo a este tema de los humedales, de las quemas, justamente nosotros lo que quisimos poner en relevancia en el promesómetro es, bueno, no solo hablar de la problemática de la quema del delta del Paraná, que bueno, fue lo más visible, lo más mediático, y también, bueno, porque lo palpamos, porque tuvimos que aspirar el humo, pero también tenemos un gran problema con los humedales que están dentro de Rosario, que son los humedales que llamamos humedales pampeanos. Son todos los que están relacionados a los arroyos que surcan Rosario, como el Ludueña y el Saladillo. Claro. Y ahí tenemos una diversidad de problemas que nos parece no más importante, porque no hay una problemática más importante que otra, pero sí empezar a mirar también esos problemas y que estén en la agenda política, porque muchas veces por ahí lo más mediático es lo que más se atiende, y tal vez hay otras cosas que se dejan de lado. Dame ejemplos, a mí me gustan los ejemplos. No, primero, antes de darme los ejemplos, te quiero preguntar sobre esto. Bueno, se discutió en el Consejo Municipal darle viabilidad a un proyecto empresarial que de alguna forma contrariaba el arroyo Ludueña en su momento, ¿no? ¿Y se lo llamó a ustedes? ¿Se lo llamó para preguntarles? No, para ese proyecto puntual no. Bien, porque ustedes, ¿qué le hubiesen dicho? Ahí va el ejemplo. Y bueno, una de las problemáticas justamente del arroyo Ludueña es el avance fundamentalmente de urbanizaciones. Si uno, por ejemplo, va a Funes, por Mendoza, digamos, por calle Mendoza, puede ver la cantidad de barrios cerrados que se están construyendo, y eso está sobre el humedal, básicamente. Y eso implica impermeabilizar, implica digamos, bueno, obviamente destrucción de los pastizales relacionados a los humedales, que eran uno de los pocos que nos quedaban en nuestra zona. Entonces, bueno, ese es un gran problema. Bueno, hacia dónde se expande Rosario, cómo se expande, para quiénes, porque quiénes van a vivir ahí. Entonces, bueno, es toda una discusión sobre ese tema que nos parece importante. Después, otra cosa relacionada a los arroyos es la contaminación. Hay muchos canales clandestinos de industrias que vierten sus residuos ahí, en los arroyos. Y bueno, después residuos de sólidos urbanos, como bueno, plásticos y demás que también hacen a la contaminación de esos arroyos. Y bueno, la idea de esos arroyos es que sean también un refugio para la biodiversidad. Entonces, si ya estamos
ya hay pocos, digamos, espacios donde la biodiversidad puede desarrollarse y puede refugiarse. Encima estamos avanzando sobre esos pocos que quedan. Claro. Y bueno, y también está la discusión fundamental para quién es eso que estamos haciendo, para quiénes se benefician. Por eso decimos que las problemáticas ambientales no pueden separarse de lo social o de las cuestiones de poder o económicas. Melissa, interesantísima la charla. Y te voy a poner un apriete. A mí por ahí no sé si en apriete, pero bueno. Porque ustedes indudablemente que ¿cuántos años hace que estás en la organización? Yo estoy desde el 2019. Hace unos años. Y seguramente lo vienen charlando, siempre digo, lo vienen debatiendo. Ustedes lo hacen como militancia, como, darle la cuotita de tiempo para aportar algo a la sociedad. Primero, antes de hacerte la pregunta, hablábamos de los arroyos, antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer, previsibilidad cero hasta acá, digo, de las autoridades, de los gobiernos, no hay, por lo que me decís, digamos, se está construyendo sobre los arroyos, previsibilidad cero, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa ahí es que hay que saber, bueno, si la información está, entonces, bueno, hay que saber por qué se sigue avanzando sobre eso. Claro. La pregunta que te estaba por hacer es ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta todos de lo que viene? Porque seguramente ustedes estudiaron, está esta idea de la gobernanza con el cambio climático, pero de lo que ustedes tienen estudiado, de lo que ustedes tienen debatido, de lo que charlan, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Que a lo mejor algunas ya nos está hablando el medio ambiente y a lo mejor otras no tanto. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? Bueno, así como problemáticas. Exacto, en general, decir, a ver, esto es lo que nos puede llegar a pasar si seguimos mirando por otro lado. Bien. Bueno, sí, como previsiones se habla para la fundamental problemática de nuestra ciudad, por un lado. Bueno, es como, en realidad son muchas cosas, pero primero que es eso que hablábamos de avanzando sobre espacios verdes, espacios, digamos, no intervenidos o medianamente intervenidos, que son los espacios que nos van a ayudar de alguna manera a hacerle frente a la crisis climática que ya está sucediendo. Digamos, en cuestiones de crisis climática tenemos como dos tipos de abordaje, la mitigación y la adaptación. La mitigación es, tratar de que las emisiones de gases de efecto invernadero sean cada vez menores. Y la adaptación es, la crisis climática ya está. ¿Qué podemos hacer para alivianar que los impactos sean lo menor posible? Y en cuanto a adaptación, una de las cuestiones fundamentales es, tener espacios verdes que te hagan de pulmón, te amortigüen, por ejemplo, en el caso de inundaciones, te amortigüen las inundaciones, las lluvias, el impacto de la gota de agua. Imagínate que todos esos barrios que están sobre humedales, que son espacios que se inundan naturalmente, ¿a dónde va a parar ese agua? A algún lado va a parar, porque no es que desaparece. No, por supuesto, no se evapora. Entonces, ese es un gran problema. El tema de que lo vivimos muy fuertemente este verano, las olas de calor. Los espacios verdes son fundamentales para amortiguar esas olas de calor. Hay muchos datos de la diferencia de temperatura entre el cemento y abajo un árbol o en el pasto. Entonces creo que ese es uno de los puntos fuertes de conservar los espacios verdes que tenemos y aumentarlos, potenciarlos, porque es lo que nos va a ayudar a hacer frente a esos impactos que va a vivir nuestra ciudad. Después, por otro lado, la gestión de los residuos. Déjame hacerte un paréntesis. Sí. Leí en algún momento, seguramente por ahí lo tienen, Rosario es la ciudad argentina con mayor cantidad de pulmones verdes. No sé si eso ha cambiado, pero por lo menos hasta hace un tiempo estaba ese informe. Sí, hay un dato que es de que tiene la mayor cantidad de árboles por habitantes. Hay un plan de acción climática que se generó hace muy poco en la ciudad que apunta a seguir plantando árboles y fundamentalmente plantar árboles nativos, porque volviendo a este tema de la adaptación, los árboles nativos, que son los propios de esta zona, son los que van a poder hacer más frente a esa crisis, digamos, son los que se van a poder adaptar más rápido
a ese cambio. Entonces, bueno, se está apuntando a hacer porque si uno mira el arbolado público, son todas especies exóticas. Exacto. En realidad. Bueno, y ahí con respecto al arbolado público voy a decir algo que siempre lo remarco. Tengo un amigo que es fanático del tema del árbol, del arbolado, del cuidado, ingeniero agrónomo, Fede, así que le vamos a mandar un saludo, por ahí nos está viendo. Y siempre me decía, siempre dice, un buen laburo en el arbolado público es tener, saber dónde vive Juan, Pedro, María, cada árbol que tenga, entre comillas, un nombre o un número, que uno pueda atenderlo como atiende a un vecino. Claro. Porque en definitiva, de esa manera lo tenemos controlado y sabemos, tienen controlada la salud del árbol. Porque no es plantar un árbol, me olvidé. ¿No? Porque después se caen, porque después por ahí muchas veces que se asesinan los árboles, como los cortan, los podan. O sea, es atenderlo. Bueno, sí, eso, es un trabajo. Es un trabajo, pero bueno, para eso también tenés un área que se tiene que dedicar dentro del mundo, porque justamente, ¿no? Estamos hablando de aportarle con estas cuestiones al medio ambiente, ¿no? Así que bueno, este es un dato. Y después estaba por hablar de algo que yo creo que hay unas cuestiones macro y unas micro en el tema del medio ambiente, y es la gestión de residuos, ¿no? La gestión de los gobiernos y de nosotros los usuarios, de los habitantes, de los vecinos, ¿no? Sí, acá en Rosario tenemos una ordenanza, que es la ordenanza basura cero, que determinaba que en unos años no teníamos que mandar más residuos al relleno sanitario. Eso está muy lejos de cumplirse. Muy lejos de cumplirse, claro. Ni siquiera hemos disminuido la cantidad, o sea, ha aumentado. Entonces, bueno, eso también es un problema porque los espacios son finitos hacia dónde enviamos y bueno, todos los impactos asociados a la disposición de residuos, todos los recursos que se invierten y se gastan produciendo esos residuos. Entonces, bueno, la discusión debería estar en por qué generamos todos esos residuos. Claro. Y en generar alternativas que no solo dependan de la iniciativa individual de cada uno, sí, cada quien puede tomar el compromiso de disminuir la cantidad de residuos, de separar la basura, de tener su propio compost, por ejemplo. Pero hay un montón de cuestiones que van más allá de la iniciativa individual, por ejemplo, las que tienen que ver con las empresas que producen, que son en definitiva quien producen esos residuos. Entonces, bueno, se habla de la responsabilidad extendida del productor o de las empresas. Bueno, también hay una ordenanza que habla sobre los descartables. Hay iniciativas, lo que pasa es que muchas veces es difícil implementarlas o no simplemente. O no se quiere implementarla. O no se quiere implementarla. Bueno, yo hace rato no veo una campaña promocional de la separación de residuos, que eso es algo que no debería terminarse, por lo menos por un largo tiempo, hasta que la gente, hasta que todos entendamos, porque no voy a decir la gente, todos entendamos la importancia en la separación de residuos domiciliaria y también la comercial, ¿no? La comercial empresarial. Cierro con esto, Melissa, ya te agradezco por la visita. El promesómetro, volvemos al promesómetro. 2 o 3 cuestiones. Sí. Número 1, ¿solamente para precandidatos a la gobernación de Santa Fe o también para la intendencia? No, eso es solo para intendencia. Ah, solo para intendencia, sí. Perfecto. Sí, por el momento es solo para intendencia porque, bueno, todo el trabajo que hacemos es voluntario. Somos pocas personas en el proyecto, entonces la idea inicial era extenderlo también a precandidatos a consejo. Pero bueno, no... Dijimos, lo vamos a hacer acotado y lo vamos a hacer bien. Claro. Aparte son muchos. Sí, muchísimos. Sí, ya de por sí son muchos. Y bueno, en esta primera etapa de las PASO ya les enviamos una encuesta a todas las precandidatas y ya digamos se terminó el plazo para responder. Y la idea de entre esta semana y la que viene es hacer un análisis de esas encuestas y publicar ese análisis en nuestra web. Va a estar publicado para todos. Va a estar publicado para todos, va a estar, digamos, el análisis que hagamos nosotras y también los datos de la encuesta crudos, digamos, por si alguien quiere más información también va a poder acceder. Y bueno, eso va a estar publicado en nuestra web, que es stsrosario.org.ar/promesómetro. Y bueno, en nuestras redes también vamos publicando
cosas. Están en todas las redes. Sí, y después en una segunda instancia, que en las generales, la idea es hacer una entrevista a cada candidato y candidata, también profundizando un poco sobre estas propuestas que nos van a presentar en la encuesta. Bueno, estas son las propuestas, ¿cómo se van a llevar adelante? Porque muchas veces está la declaración, pero no está el cómo, claro, que es lo más importante. Bueno, ya a esta altura, yo le decía a Nico ayer, ¿jugás al truco? Sí, juego. Viste que se decían los abuelos que uno orejea las cartas cuando se va a ver si tenés punto o no tenés punto. Ya tuvieron la posibilidad, porque ya cerró, de orejear las encuestas. Sí, ¿Respondieron todos o hubo gente que no respondió? No respondieron todos. Tuvimos 7 respuestas. 7 respuestas. ¿Cuántos candidatos son, Facu? De intendente. Sí, como 16. Sí. O sea que menos de la mitad. Sí. Es poco, ¿eh? Y lo que pasa es que, bueno, por un lado está el interés claro, en contestarla. Y bueno, segundo, que hay muchas personas que están a full con la cabeza en la campaña y bueno, claro, no se disponen del tiempo. Eso quiere decir que no tienen equipo también que esté pensando en el medio ambiente. Y bueno, una de las preguntas de la encuesta es si tienen asesores o equipos dedicados a eso, sí. Bueno. Sí. Pero bueno, la información de quién no respondió a la encuesta también va a estar, porque es un dato también. Claro, ¿el intendente actual le respondió? Sí, la respondió. Claro, pues si no el intendente, si no le responde el que está, estamos tiene más responsabilidad. Claro, tiene más responsabilidad. Tiene que darle el ejemplo. Tiene que darle el ejemplo. No te pregunté algo, bueno, lo voy a dejar para la próxima charla porque van a volver a contarme de la encuesta, porque ¿cómo no? Yo la verdad ya me puse ansioso. Sí, imagínate nosotros. ¿Viste cómo somos? Acá los que trabajamos en esto, por ahí tenemos la ansiedad de saber quién respondió, quién no respondió, sacar nuestras propias conjeturas también. No te pregunto, te voy a preguntar y de última lo volvemos a abordar. ¿Cambió en algo la pandemia? Porque muchos ahora ponen esa excusa, ¿no? La pandemia. ¿Cambió en algo en lo medioambiental la pandemia, en la mirada del medio ambiente? Y es como que tomó 2 cursos distintos para mí, que por un lado, viste que cuando empezó la pandemia había como todo un discurso, bueno, ahora vamos a salir mejores, vamos a trabajar juntos. Y la verdad que al principio parecía que sí, y después se apuntó mucho hacia la individualidad. Claro. Como, bueno, me resguardo a mí y no pienso mucho en el resto. Y eso, digamos, para lo que es el trabajo sobre las problemáticas ambientales, va en contra, porque la idea es que siempre decimos que las salidas son colectivas. Mucho podemos hacer desde lo individual, pero si no nos unimos y no trabajamos colectivamente, las soluciones no van a ser reales. Entonces, en ese sentido, hay, digamos, un cierto sector que para mí fue como en detrimento de eso. Pero por otro lado, sí surgieron, y más que nada a raíz de la quema de los humedales, muchas personas y grupos colectivos que empezaron a juntarse y a preguntarse sobre estos temas y a luchar por estos temas. Sí, creo que en comparación a hace unos años somos muchos más las personas interesadas en esto. Bueno, me quedé sin tiempo, pero se me empiezan a surgir un montón de consultas. Veo Rosario en bici tu remera, y había un proyecto muy interesante, yo lo he visto, que lo querían imitar de Barcelona, España, que eran las esquinas, los pulmones al aire libre, que eran esquinas dedicadas a tener un pulmón en las esquinas. No me recuerdo el título, no te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar y lo charlamos en la próxima. Pero una muy buena iniciativa también que tenía que ver con la movilidad y el medio ambiente, y que estaba muy bueno. Gracias, Melissa, por la visita. Gracias a ustedes por interesarse en el proyecto, y bueno, después nos reunimos de nuevo para comentar las encuestas. ¿Algún peronista respondió? Sí. ¿Hubo uno o No voy a dar más declaraciones. Tienen que esperar a los resultados. Vamos a esperar a los resultados, exactamente. Gracias, Melissa. No, gracias a ustedes. Bueno, y un saludo a todos los chicos de la organización. Recordame, STS en redes.
STS Rosario. STS Rosario en redes, los pueden ubicar allí y compartir algunas cuestiones y por supuesto también comunicarse si quieren participar, que realmente es muy interesante. Nosotros nos vamos a un breve corte, ya en un ratito hablamos de la reunión de seguridad convocada por el gobernador Omar Perotti en el día de ayer. Escuchamos al gobernador y también vamos a escuchar a una precandidata a la gobernación de la provincia que nos va a contar su opinión de cómo vio, de cuál fue el análisis que hizo luego de este encuentro por la seguridad.